¿Qué es lo más valioso que usted tiene? Lo más valioso que usted tiene y todos tenemos es, sin lugar a dudas, nuestra vida. Así es, desde que nacemos y comenzamos a respirar, nuestra vida logra convertirse en nuestra posesión más valiosa que tenemos. Y esto es así porque cuando lo analizamos con calma, nos damos cuenta que, por ejemplo, todas nuestras esperanzas, como hacer un viaje, comprarnos una casa, casarnos, formar una familia e incluso hasta darnos algunos gustitos, aunque sean pequeños, como saborear un rico helado, comernos un rico trozo de pastel, todo, todo dependerá de que estemos vivos. Por el contrario, cuando uno muere, todo se acaba. Los muertos ya no tienen esperanzas, tampoco pueden hacer planes, ni mucho menos se puede dar el gusto de saborear un rico helado o comerse un rico trocito de pastel. Ahora, son muchas las cosas que uno quisiera hacer en la vida, pero el tiempo pasa tan deprisa. Y es que, ¿qué son 80 o 90 años cuando a lo más nos va bien, verdad? De todas maneras, son poquitos los años los cuales vivimos. Y decimos esto porque al observar la naturaleza vemos algo totalmente distinto en comparación nuestra. Por ejemplo, ¿por qué hay tortugas gigantes que pueden vivir 150 años o ballenas árticas que pueden alcanzar los 200 años? Incluso hasta árboles que pueden vivir centenares de años. ¿Por qué vive menos el hombre inteligente que estos animales o árboles que no pueden razonar ni pensar? ¿Por qué será que vivimos tan poquitos años? ¿Por qué envejecemos y nos deterioramos hasta morir? ¿Será esto algo inevitable? Fíjese que la Biblia nos menciona que cuando fuimos creados, la duración de la vida del ser humano era más que simplemente vivir 80 o 90 años. Así es. Mire, busque conmigo, por favor, en su ejemplar de la Biblia, ahí el libro de Eclesiastés, capítulo 3, y ubiquemos ahí el versículo 11. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Dice, Él, o sea, refiriéndose a Jehová, lo ha hecho todo hermoso a su debido tiempo. Y note, hasta ha puesto la eternidad en el corazón de ellos. Con todo, la humanidad nunca comprenderá totalmente las obras que el Dios verdadero ha hecho. ¿Se fijó? Como vemos, nuestro Creador Jehová puso ese deseo en nosotros de querer vivir para siempre. Y ni siquiera la eternidad, como termina mencionando este versículo, podrá ser suficiente para comprender totalmente todo lo que Jehová ha creado. Pero ahora pudiera surgir una pregunta, y es, ¿por qué no vivimos para siempre? Veamos el porqué también de esta situación. Busque conmigo ahora el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 16. Génesis, capítulo 2, versículo 16, y también vamos a leer el versículo 17. Y mientras leemos este texto, le pediremos a los hermanos de audio y video, si son tan amables, por favor, que nos muestren la primera imagen de este discurso. Dice ahí, además Jehová Dios le dio este mandato al hombre. Puedes comer de todos los árboles del jardín hasta quedar satisfecho, pero no debes comer del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, porque el día que comas de él, sin falta morirás. ¿Qué quiso decir Jehová con estas palabras? Bueno, que si el hombre, en este caso Adán, no hubiese desobedecido, nunca hubiese tenido que morir. Y si murió, fue porque desobedeció este mandato. Y la muerte, por lo tanto, fue un castigo por esa desobediencia. Pero el propósito original de Dios, desde un principio, fue crear vida eterna, no vida temporal. Gracias por la imagen. Pero a pesar de esta rebelión en el jardín de Edén, el propósito de Dios para la humanidad no ha cambiado. Por eso que ahora surge la siguiente pregunta. Si el ser humano ya es imperfecto, ¿cómo es que puede llegar a vivir eternamente?
¿realmente podremos vivir para siempre? Fíjese que personas especializadas que se dedican a investigar el cuerpo humano han descubierto que en el diseño de este existe mucha evidencia de que fuimos creados para algo más que unos cuantitos años de vida. Por ejemplo, un elemento que podemos analizar es la capacidad que tiene nuestro cerebro. Sí, nosotros hermanos y amigos contamos con un cerebro con una enorme capacidad de almacenamiento. Por otra parte, una enciclopedia británica mencionó que el cerebro humano tiene mucho más potencial del que se puede utilizar en la vida promedio de una persona. Y un experto médico que también estudia todo tipo de cerebros y que ha escrito unos cuantos libros, resumió al final de sus libros que la capacidad de nuestro cerebro para guardar información es prácticamente ilimitada. Entonces, aquí surge una pregunta de lógica y es, ¿por qué poner, por decirlo así, un gran cerebro en una vida tan pequeña? No es lógico, ¿verdad? Normalmente uno busca el tamaño adecuado para cada cosa. Supongamos que usted tuviera que ir a comprar un cuarto de queso. ¿Llegaría usted al supermercado en un gran tráiler de 2 cajas? ¿Lo estacionaría afuera? ¿Se bajaría de este tráiler? ¿Entraría a comprar este cuarto de queso? Luego saldría con esta cantidad pequeña de queso, abriría las puertas de este remolque, lo guardaría, se subiría a su tráiler y se iría. No, ¿verdad? Porque un cuarto de queso lo podemos traer aquí en nuestra mano o en una bolsita, ¿verdad? Entonces, hermanos y amigos, si Jehová puso un gran cerebro con una enorme capacidad de almacenamiento, fue porque se esperaba que la vida del ser humano fuera de esa misma enorme capacidad, igual que este gran cerebro. ¿Se fijó? Ahora, hay otro elemento que los científicos y expertos del tema han descubierto, y es sobre el proceso de la renovación celular. Ustedes bien deben saber que cuando somos jóvenes, o fuimos jóvenes, el proceso de renovación celular trabaja muy rápido, es decir, a toda prisa. Es por eso que cuando uno es joven, no se preocupa por arrugas, no tiene canas, no tiene achaques, tiene todo su pelo, no tiene ningún dolor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo su cuerpo, por decirlo así, está nuevecito. Pero extrañamente, este proceso de renovación celular empieza a hacerse mucho más lento después de los 30 años. Y si bien es cierto que aunque a los 38 o 40 años uno aún se sigue viendo joven, está comprobado científicamente que después de los 30 años, este proceso de renovación celular empieza a trabajar mucho más lento. Y por tal motivo, a uno ya se le empiezan a notar más los años. Incluso a uno muchas veces le preguntan, ¿verdad? ¿Y cuánta edad le calculas aquí a este señor? Y uno contesta, pues yo creo que ya está bordeando los 38 años, ¿verdad? O quizás 40 años. ¿Por qué? Porque ya no tiene esa lozanía en su piel como cuando tenía 28 o 29 años, ¿verdad? Entonces, los científicos piensan que si este proceso de renovación celular continuara sin detenerse, todos podríamos llegar a vivir para siempre. Y obviamente seguiríamos siendo siempre jóvenes. ¿Se fijó? Estos simples ejemplos, hermanos y amigos, concuerdan muy bien con lo que menciona la Biblia y nos hacen ver que el propósito de Dios desde un comienzo era que viviéramos eternamente. Pero ahora surge la siguiente pregunta y es, ¿le parece que esto de vivir eternamente sea algo deseable? ¿Disfrutaremos de verdad de la vida eterna? Y decimos esto porque hay personas que dicen que aunque desaparezca la maldad y llegara a existir de verdad la vida eterna, piensan que el hecho de vivir para siempre sería bastante aburrido. Y más encima dicen, ser todos perfectos, piensan que esto no tendría mucho sentido. Pero la verdad que esto, hermanos y amigos, no tiene por qué ser así. Aquí lo que hay que entender, antes que todo, es el significado de la palabra
perfección. Cuando la Biblia habla de perfección de la humanidad, no lo hace en un sentido absoluto. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que todos los seres humanos no vamos a ser igualitos como envases de una misma bebida. Es decir, que tengamos las mismas características, los mismos patrones, el mismo color de piel, las mismas habilidades o el mismo conocimiento. No, esto no va a ser así, porque de hecho usted bien debe saber que la perfección no está peleada con la variedad. Por ejemplo, el reino animal es perfecto, ¿verdad? Sin embargo, es variado. Hay perros, hay gatos, hay peces, hay chivos, hay chanchos, hay vacas, en fin. ¿Y qué es mejor, un perro o una ballena? Por ejemplo, si usted tiene un perrito, ¿verdad? Al llegar a casa, su perro le mueve la cola y le hace una fiesta, saltando de alegría, simplemente porque usted llegó a casa. Pero usted también, nadando en el mar, podría disfrutar, ver salir una gran ballena del agua con un fuerte impulso para luego volver al mar. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Un perro o una ballena? ¿Verdad que ninguno es mejor? Ambos lo son y nos dan alegría, pero en diferentes circunstancias. Otro ejemplo que tenemos que tener en cuenta es la de nuestro planeta Tierra. La Tierra es perfecta, sin embargo, no es toda igual. Hay mares, hay ríos, hay bosques, hay montañas. Y otra vez repetimos lo mismo. ¿Y qué es mejor? ¿Un mar, un río, un bosque o una montaña? ¿Verdad que ninguno es mejor? Todos se complementan y le dan belleza a un paisaje. De la misma manera, la tierra produce diferentes sabores. No todo sabe igual. Hay sabores dulces, sabores salados. Y otra vez preguntamos, ¿y qué es mejor? ¿Una lasaña con abundante queso o un pedacito de pay de limón? ¿O qué es mejor? ¿Un jugo de naranja o una taza de café caliente? ¿Verdad que ninguno es mejor? Todo forma parte de un grupo variado de alimentos que satisface nuestro paladar. Del mismo modo, los seres humanos no seremos criaturas con capacidades idénticas, que se aburran porque todos saben lo mismo o tienen el mismo conocimiento. Cualquier cosa que ustedes saben, yo ya la sé. Y cualquier cosa que yo haga, ustedes también la pueden hacer. Porque todos somos iguales, idénticos, y ya no hay nada que podamos aportarnos los unos a los otros. No, esto no va a ser así. Ahora, otra pregunta que cabe aclarar y que muchos lo aseguran, y es si es necesario experimentar lo malo para apreciar lo bueno. ¿Lo ha escuchado alguna vez? Esto viene al caso porque hay personas que piensan que los problemas le dan cierto sabor a la vida. Pero la realidad de esto, hermanos y amigos, es que las enfermedades y el sufrimiento disminuyen nuestro disfrute por la vida, no lo aumentan. Imagínese que usted amaneciera con una piedra en un riñón. Usted diría, uy, qué bueno que amanecí con esta piedra en el riñón, porque yo estaba aburrido de que los dos riñones me funcionaran tan bien. No, ¿verdad? Fíjese que si hasta con enfermedades hasta más insignificantes uno corre al médico para buscar alivio y medicamentos para poder curarse, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nadie quiere estar enfermo. Las enfermedades y el sufrimiento le quitan el gusto a la vida, no se lo dan. Otra pregunta que es muy importante contestar es la de si terminaremos algún día de hacer cosas que aprender. Porque claro, como vamos a vivir para siempre, va a llegar el momento en que lo conozcamos todo. Entonces, algunos piensan que ahí sí la vida se tornará aburrida. Pero la posibilidad de que ocurra esto, hermanos y amigos, es bastante difícil. ¿Por qué lo decimos? Imagínense, por ejemplo, que usted es un hombre o una mujer que le atrae la investigación de estos científicos que se meten en el fondo del mar y ahí investigan la vida del tiburón y se la pasan 15 o 20 años estudiando todo acerca de ellos. Entonces, ¿cuánto tiempo cree que le tomaría a esa persona en aprender todo lo que existe fuera del mar? Ahora,
¿Cuánto tiempo le tomaría a esa persona en aprender todo lo que hay fuera del mar? Los animales terrestres, las aves voladoras, y también incluyamos además a todos los insectos, que se dicen que ya son más de 1 millón de variedades las que hay. Entonces, el aprender de todo esto, hermanos y amigos, probablemente sea una tarea apasionante de cientos de miles de años, si es que no es de millones de años. Además, está la electrónica, la física, la música, la arquitectura, la botánica, la construcción, la carpintería, en fin. Son muchas las cosas que se pueden aprender. Y sin contar, por supuesto, el espacio infinito que aún nos queda por descubrir. Ahora vamos a suponer que llegara el momento en que de verdad lo conociéramos todo. ¿Usted cree que por eso la vida eterna se tornaría más aburrida? La respuesta es que no. Porque fíjese que hasta podríamos hallar el gusto, incluso hasta en las cosas que repetimos. Por ejemplo, una persona normalmente come 3 veces al día, o quizás un poquito más. En un año, ¿cuántas comidas hace? 1.000. En 30 años, 30.000. En 40 años, 40.000. Y ahora bien, ¿qué va a llegar a hacer usted a su casa saliendo de nuestro salón del reino? ¿Va a ir a aburrirse a comer a su casa? ¿Verdad que no? Porque incluso hasta comiendo lo mismo, hallamos deleite en ello. A lo mejor usted le dice a su esposa, mi amor, ¿qué comeremos hoy? Y ella dulcemente le responde, ¿qué te parece si compramos un pollito asado con unas papitas fritas y un juguito de frutas? Finalmente, almuerzan eso. Y usted ya en la noche le dice a su esposa, como que tengo un huequito aquí en el estómago que hay que llenar. ¿Qué comeré? Y usted se recuerda, ya sé, pues otro pedacito de pollo que guardé. ¿Se fijó? Entonces, hermanos y amigos, aunque se repita el alimento, uno se lo puede comer con las mismas ganas que lo hizo antes. Y así podría hacerlo con todo. Uno puede nadar hoy, nadar mañana, nadar en 15 días, jugar fútbol hoy, en una semana, en 15 días, y no se aburrirá. Y así podría seguir haciéndolo por toda la eternidad. Obviamente con intervalos, por supuesto. Hay tantas cosas que se podrían hacer que difícilmente uno podría llegar a aburrirse. Y lo más importante aún es que seguiremos aprendiendo más acerca de Jehová en esos nuevos rollos que se abrirán. Mire, veamos lo que menciona la carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 33. Romanos, capítulo 11, versículo 33. Dice ahí, oh, qué profundas son las riquezas, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Qué inexplicables son sus juicios e inexplorables sus caminos. Y el 34 continúa diciendo también, porque ¿quién ha llegado a conocer la mente de Jehová? ¿Se fijó? Si nos va a tomar trabajo conocer todo lo que Jehová ha creado, imagínese ahora seguir conociendo aún más a Jehová, si hasta ahora apenas conocemos los bordes de sus caminos. Muy bien, ya que vimos hasta acá que la vida eterna no va a ser aburrido, ahora la gran pregunta es, ¿cómo se puede conseguir? O es más, ¿logrará usted vivir para siempre? Como vimos recién, la ciencia médica ha ayudado a aumentar la expectativa media de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que si a un hombre de 40 años que tiene una enfermedad grave lo operan hoy, lográndole salvar así la vida. Y así puede continuar viviendo. Eso es lo que puede hacer la ciencia. Pero hay algo que la ciencia no puede hacer. Veamos qué es. Acompáñame a buscar aquí el Evangelio de Lucas, capítulo 12 y el versículo 25. Lucas, capítulo 12, versículo 25. Son palabras de nuestro Señor Jesús, quien dijo lo siguiente. ¿Quién de ustedes, podríamos incluir aquí a los médicos, quién de ustedes médicos, por medio de inquietarse o por medio de la investigación, pueden añadir un codo a la duración de su vida? ¿Te fijó? La ciencia puede sanar algunas enfermedades y permitir que uno siga viviendo, pero nunca
nunca podrá hacer que una persona viva 120, 180 o 200 años. El hombre no ha podido aislar ni menos corregir el defecto inherente que desencadena el envejecimiento y la muerte. Eso solo lo puede hacer Jehová, que es la fuente de la vida. Y Él nos ha explicado del por qué envejecemos y morimos y cómo pronto Él va a solucionar esta situación. Busque nuevamente en su Biblia la carta a los Romanos, capítulo 5 y el versículo 19. A los Romanos, capítulo 5, versículo 19. Dice ahí, porque tal como muchos llegaron a ser pecadores por la desobediencia de un solo hombre, es decir, de Adán, del mismo modo muchos llegarán a ser justos por la obediencia de una sola persona, es decir, por nuestro Señor Jesús. ¿Se da cuenta? Jesús vino a la tierra entregando su vida por todos nosotros para rescatarnos. ¿Para rescatarnos de qué? Quizás usted se pregunte, amigo que nos visita. Mire, esto fue así porque cuando Adán desobedece a Dios, él rompe su perfección. Sí, la rompe por completo. Deja de ser el hombre perfecto que había sido antes. Y usted bien debe saber que de un papá imperfecto solamente pueden nacer hijos igual de imperfectos que su padre. Es por eso que todos nacemos así. Pero aquí además había una deuda pendiente que se tenía que pagar. Años después de lo sucedido en el jardín de Edén, cuando Jehová le dio a la nación de Israel la ley mosaica, todos ellos pudieron entender un principio que Dios había puesto para el pago de deuda. Esa parte de la ley, algunos de nosotros las conocemos, ¿verdad? Que es ojo por ojo, diente por diente, alma por alma. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que exactamente lo que rompes es exactamente lo que pagas. Porque aquí dice ojo por ojo, no ojo por dos ojos, ni ojo por ojo y medio, ¿verdad? No, sino más bien era una ley de igualdad. Por favor, pongamos la siguiente imagen. ¿Qué había roto Adán? Una vida humana perfecta. ¿Y qué se necesitaba para poder pagarla? Pues otra vida humana perfecta. Y como la humanidad no tenía con qué pagarla, Jesús es enviado por su Padre a la tierra como hombre perfecto. Y como su amor y su sentido por la justicia son tan elevados, Jehová se sintió impulsado en hacer todo lo necesario para librarnos de la esclavitud del pecado y la muerte, dando a su Hijo unigénito para que todo el que ejerciera fe en Él no sea destruido, sino más bien obtenga la vida eterna. Gracias por la imagen. Al sacrificarse voluntariamente, Jesús pagó ese rescate, esa deuda pendiente para recuperar todo lo que Adán había perdido. Y de esta manera es como ahora Jesús nos abre las puertas para obtener dicha salvación. Pero para poder obtener dicha salvación, hermanos y amigos, no basta con creer que Jesús vino a la tierra y dio su vida por todos nosotros. Se requiere un esfuerzo mayor. Y como ya vimos que el que uno pueda vivir para siempre, no garantiza que ya lo logró. La Biblia nos informa que el tiempo que le queda a este mundo actual es cada vez más reducido. Mire, vamos a repasar lo que menciona aquí el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos del 34 al 36. Lucas, capítulo 21, versículos del 34 al 36. Allí leemos, pero vigílense a ustedes mismos para que su corazón nunca llegue a estar abrumado por comer en exceso y beber en exceso, y por las preocupaciones de la vida, y de repente ese día los tome por sorpresa, como una trampa, porque vendrá sobre todos los que habitan en la superficie de toda la tierra. Por lo tanto, manténganse despiertos y rueguen todo el tiempo que logren escapar de todas estas cosas que tienen que suceder y puedan estar de pie delante del Hijo del Hombre. Destaquemos aquí algunas palabras. Acá dice que el día de Jehová vendrá de repente.
de manera instantánea, como una trampa. Usted bien debe saber que hay una gran variedad de trampas que usan ciertos cazadores para atrapar algunos animales, ¿verdad? Incluso algunos de nosotros la hemos visto en las caricaturas, ¿verdad? Ponen una cuerda larga y en el extremo final de esta hacen un círculo abierto. Y cuando el animal mete la pata dentro de este lazo, instantáneamente o de repente, este animal se encuentra ya atrapado. Entonces, queridos hermanos y amigos, el día de Jehová va a llegar así. No nos va a dar ni tiempo de reaccionar. Es por eso que es ahora cuando debemos aprovechar toda la información bíblica que se nos da. Es ahora cuando debemos asistir a todas las reuniones regularmente. Es ahora cuando debemos dejar vicios y malos hábitos. Es ahora cuando debemos aprender a llevarnos bien con los demás. Es ahora cuando debemos aprender a vivir con honradez. Porque si lo dejamos para mañana, mañana, hermanos, podría ser demasiado tarde. En conclusión, podríamos repetir las dos preguntas que sirvieron como tema de introducción a este discurso. ¿Se puede vivir para siempre? Bueno, ya vimos que sí. Jehová nos hizo para vivir para siempre y Él quiere que vivamos eternamente. Pero la segunda pregunta, aún más importante que la primera y que le sigue, es, ¿lo lograremos? Bueno, esperamos que nuestras decisiones en la vida demuestren claramente que queremos servir a Jehová. Si así lo hacemos, Jehová nos dará la vida eterna en perfección y en felicidad. Y vale la pena todo el esfuerzo que hagamos. ¿Y sabe usted por qué? Porque la vida eterna y una buena relación con Jehová es el tesoro más valioso que cualquiera de nosotros pudiera obtener.